Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hermanos, les habla su servidor en Cristo, Julio César Berbel Cárdenas, miembro de la comunidad Dios Nuestro Refugio, Tierra Nueva, el Pozo de Jacob. El Señor es nuestra victoria. En esta noche, hermanos, vamos a compartir una palabra que es el legado principal, espiritual, que el Señor nos ha regalado, nos ha donado. El título de esta palabra, de esta prédica, solamente cree. Es interesante, hermano, y es necesario recordar todos los acontecimientos, dificultades como hoy lo estamos viviendo, en medio de esta pandemia, en medio de esto, hermano, sí, inseguridad que hay. Pero, hermano, si prestamos oído a esta palabra, vamos a encontrar de que esta palabra nos va a animar, nos va a levantar. Solamente cree. Pidámosle al Padre Celestial que esta palabra no retorne vacía, que surta el efecto que tiene que dar al hacernos propietarios de todo esto al cual el Señor está ofreciendo cada día en cada uno de nosotros. Señor, unge mis labios, unge mi lengua, Padre, que todo lo que brote de nuestra boca, Padre amado, sea palabra de bendición. Padre, y aquellos que prestan oído a esta palabra, Señor, tú les regales un oído de escucha para entender, comprender y aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Basándonos, lógico, de las Escrituras, por las Escrituras, hay una gran palabra la cual fue dada en un momento de dificultad, en un momento difícil de estas hermanas, cuando el Señor Jesús le dijo a Marta: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y esta es la invitación a la cual pues estamos llamados hoy, a que hagamos memoria, a que recordemos siempre la palabra que Dios ha manifestado para nosotros, para tiempos difíciles, para tiempos como el que estamos viviendo. En Juan 11:40 hemos tomado esta palabra como base fundamental, como lo es toda la palabra, lógico. Pero, ¿qué sucede? Que cuando hay problemas, circunstancias, mira que aquí Jesús hace recordar, y Jesús recuerda a Marta que ya Él se lo había dicho, ya Él se lo había, manifestado. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Hoy también esto, nosotros, ocupados en tantas cosas, y pues cuando vemos que los problemas se agudizan, el mal trata como que de quitarnos aquello que ya el Señor ha puesto, ha sembrado esa semilla, pero que creamos que esa semilla cayó en un terreno fértil, al cual no nos va a ser quitada esa palabra, porque lo que Dios da, Él no lo quita, Él sigue siendo fiel, hermano, aunque nosotros no lo sigamos siendo. Dice la palabra de Dios en Génesis, mire que todas estas cosas, ese legado viene y fue dado. Mire que primero se manifestó en Abel, porque ¿qué hizo Abel? Cuando creyó que lo que iba a hacer era para agradar a Dios, dice que por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. ¿Por qué lo hizo? Porque le creyó a Dios. Pero mire que pasó Enoc, pasó todos aquellos personajes bíblicos, y el Señor puso su mirada en Abraham, al cual pactó con él, hizo alianza
para las generaciones venideras, hasta el día de hoy, las generaciones nuestras, nuestros hijos, va pasando ese legado, y es de que le creamos al Señor. ¿Por qué? Porque desde un principio, si vemos en Génesis capítulo 15, versículo 6, Abraham creyó al Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña: buscar primero el reino de los cielos y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Y de esto tenemos, hermanos, que contemplar esta palabra, creer en esta palabra, hermanos y hermanos, porque Dios no miente. Todo esto fue distribuyéndose de generación en generación, como habla el significado del legado. Mire, dice la palabra de Dios en Éxodo, mire cómo se va encarrilando este legado, se va creciendo, se va distribuyendo en las generaciones venideras por venir. Dice en Éxodo, Éxodo 4:31 dice: la gente quedó convencida, y al saber que el Señor había puesto su atención en ellos y que había visto cómo sufrían, se inclinaron en actitud de adoración. Oiga, en actitud de adoración. Nosotros, hermanos, al creerle al Señor de que todas estas cosas pasarán, menos su palabra, porque esta pandemia, Dios tiene una fecha señalada para ponerle fin a todas estas cosas. Hermano, nosotros de nuestra parte tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos habla cada día. Él, por medio de esta pandemia, por estos males que estamos viviendo y pasando, Él nos está hablando en todo ello, hermano. Mire que todo lo que decretó el Señor para Nínive, y aquí encontramos, hermano, de que Dios vio lo que Nínive o los ninivetas hacían, la gente de Nínive, y cómo dejaban su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Mire, en Jonás capítulo 3, versículo 5, dice que los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. ¿Cuál fue, hermano, el final de todas estas cosas? Dios, al ver de que su pueblo, al cual había proclamado, había decretado destrucción total de Nínive, como ellos creyeron mediante la prédica de Jonás, ¿qué pasó con ellos? Dice la palabra de Dios: los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Palabra de Dios. Pero vamos, hermanos, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Acaso todo esto que está escrito no es para que nosotros, hermanos, tomemos atenta nota de estos males? Mire que Noé no oró para que no se dieran lo que el Señor había programado para toda la humanidad, para el mundo, para la tierra, hermano, porque él se arrepintió de haber creado al hombre. Mucha maldad encontró en ello, en nosotros. Hermano, Noé obedeció a Dios, le creyó a Dios. Hoy vemos en el Nuevo Testamento unos acontecimientos a la cual nos va a conducir, hermano, a que nosotros le creamos al Señor y que tomemos todo lo que hoy está sucediendo en la humanidad, en el mundo, hermano, de que no ha habido, hermano, esa vacuna, pero los que le hemos creído a Dios, los que le hemos creído a la palabra, tenemos como vacuna el poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Mire que la palabra de Dios dice allá en Romanos capítulo 10, en el versículo 9, dice: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Palabra de Dios.
Mire todo lo que aconteció en medio de todo lo que Jesús vino a esta tierra a hacer, a mostrar su poder. Es el mismo Dios que nos los ha regalado, nos lo ha dado, para que hoy también, hermano, como ejemplo de vida, lo sigamos, creamos de corazón, de que, hermano, que con Él somos más que victoriosos. Dice uno de estos aparte, una de estas citas, en Mateo 8:13, dice, luego Jesús dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Palabra de Dios. Voy a repetir las palabras de Jesús con este criado, con este capitán. Vete a tu casa y que se haga tal como has creído. Ejemplo a tomar, hermanas y hermanos. ¿Por qué mal estás pasando, estás viviendo? Hay miedo, hay incertidumbre, hay una serie de elementos, hermano, al cual Satanás ha querido colocar en el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios. Pero, hermano, Dios nos da todos estos métodos, todo este legado del que estamos hablando, este legado espiritual, para que tú y yo nos acojamos a ello. Dice en Mateo 9:28, cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se acercaron y Él les preguntó, ¿creen ustedes que pueda hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. Dios nos puede estar preguntando, Jesús nos puede estar preguntando, hermano, que si creemos que Él puede, hermano, contrarrestar estas fuerzas del mal que hoy están, hermano, que no es otra cosa sino una obra de Satanás, una obra del diablo, hermano. Sabiendo nosotros que Él es un enemigo vencido. Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Dice en Marcos 9:23, Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. ¿Qué podemos nosotros, hermano, esperar de estas palabras? Fueron dadas, hermano, para que hagamos uso de ellas, para estos tiempos difíciles, para este tiempo de pandemia, hermanas y hermanos. Mira que Él dice en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Vemos la diferencia de que hay quien cree y el que no cree. Ha sido decretado condenación para él. Hermano, siéntete dichoso de que un día te hablaron o me hablaron del Señor Jesucristo, me hablaron de la palabra y con la palabra. Hermano, dice más adelante en Lucas 8:50, pero Jesús lo oyó y le dijo, no tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará. ¿Qué has colocado? ¿Qué estás creando en tu mente? ¿Qué ha venido en tu mente al escuchar esta palabra? ¿Por qué mal estás pasando? ¿Qué dificultades tienes? ¿Qué te está atormentando la vida? Dice, la palabra sigue diciendo, entonces Jesús les dijo, qué falto de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Y más adelante en Juan nos muestra una palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Mire la causa, hermano, de oponernos a las cosas de Dios, es de no haber querido creerle al Señor, hermana y hermano. Dios nos facilita todo esto, hermano, por medio de su palabra. Dice, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Esto está en Juan 4:48. Y en Juan 20:29 Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra de Dios. Vamos que estas palabras, hermano, tú te apropies, yo me apropie para este momento en el cual, hermano,
vemos, oímos, escuchamos noticias trágicas. Hermano, ese número de muertes que cada día se está incrementando, hermana y hermano. Es un momento en que tú esta noche o mañana, más luego, tú tomes una decisión, pero una decisión drástica, hermano, de creerle, de optar por creerle al Señor. Él no miente, lo que Él dice se hace, lo que Él promete lo cumple. Vamos que esta noche yo te invito a que cierres tus ojos, abras tu corazón, abras tu mente y Dios te dé una palabra, ¿oíste? Porque muchos acudirán a ti cuando hayas creído de que para Dios no hay nada imposible, que todo es posible para el que cree, que así como Dios echó atrás, hermano, todo aquello que programó para contra Nínive, porque hasta sus oídos llegó, hermano, la mala noticia del comportamiento, de la conducta de los ninivitas. Hermano, en esta noche, en este día, en esta tarde, no sé el momento que hayas ubicado, que hayas cogido para escuchar este mensaje, hermano. Un mensaje que te va a dar fuerza, un mensaje que te va a recordar, hermano, las palabras que Jesús desde un principio había aplicado en tu vida, había aplicado en mi vida. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por este día, por este momento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Yo creo que